Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyeh bidvaro. En el canon de la Biblia, del Tanaj, hay 5 libros que se llaman scrolls en inglés, Megillah en hebreo, rollos. ¿Cuáles son esos 5 rollos, esos 5 libros? Uno de ellos se llama Ruth, que habla desde luego sobre esa mujer, Ruth, que fue la antepasada del rey David, y se lee en la sinagoga, y también personalmente tenemos que leer en Shavuot. Hay otro de esos rollos que se llama Kohelet, que hizo también el rey Salomón, que son máximas para la vida y que se lee en la sinagoga en Sukkot. Hay otro rollo que se llama Eijá. Eijá es Lamentaciones en castellano, que habla de la destrucción del Beit HaMikdash y se lee en Tisha B'Av. Hay otro rollo que se llama Esther, que se lee para Purim, porque relata la historia de los sucesos de Purim y desde luego la heroína Esther, que es la que da nombre a ese rollo. Pero también hay uno más que se llama Shir HaShirim. Shir HaShirim es el cantar de los cantares, también del rey Salomón, que se lee en Pesach, en un Shabbat en Pesach. Y hubo una gran discusión entre nuestros sabios acerca de Shir HaShirim, si se debe de incluir en el grupo que conforma el Tanaj, que son 24 libros, o no. ¿Por qué no? Porque Shir HaShirim es un poema pastoral de una doncella bonita con un pastor que la quiere, descripción de su cuerpo, de jardines, de flores, etc. ¿Qué tiene que ver eso con el Tanaj? El Tanaj tiene que ver con eventos históricos, con la participación de Dios en algo, pero un poema, un relato pastoral, ¿qué tiene que ver eso con el resto de la Biblia? Entonces había un gran problema si es que incluirlo o no. Y Rabbi Akiva dijo lo siguiente: si es que el resto de los libros son Kodesh, sagrados, Shir HaShirim es Kodesh Kodashim, es el más sagrado de todos. ¿Por qué? Porque nuestros sabios interpretaron los sucesos que describe Shir HaShirim como la relación entre Dios y el pueblo hebreo. Es como un matrimonio. Es que nos queremos, Dios, el pueblo judío. Tú no hablas con Dios como el creador del universo que está más allá de todo. Yo hablo con Dios como mi padre, como parte de la familia. Lo siento cercano. Eso es lo que Shir HaShirim quiere de alguna manera inyectar. Una relación emocional, espiritual con Dios, entre el pueblo hebreo y el Dios. Hay un versículo que sirve para mi maestro, mi difunto maestro, a quien he citado en muchas oportunidades, Arav Soloveitchik, Zecher Tzadik Livraja, que es el siguiente: Kol dodi dofek, la voz de mi amado está tocando. Hay un par de versículos que dicen lo siguiente, de que el pastor llega al lugar donde está la doncella y toca en la puerta, pero ella no responde, quiere vestirse, quiere maquillarse, quiere hacer antes de abrir la puerta, y cuando llega a abrir la puerta finalmente, el pastor ya no está más, su amado ya no está más ahí. Entonces el rabino Soloveitchik utiliza esta frase para decir de que hay momentos en la historia que están tocando en la puerta y tienes que responder, porque si no respondes, quién sabe si es que ese momento se va a repetir. Y él describe 6 momentos tales. El primer momento, dice, es el 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó una votación si es que se va a partir el Estado, en aquel entonces Palestina, en 2 estados, un Estado árabe y un Estado judío, y se decidió. La primera vez dijo de que la Unión Soviética con los Estados Unidos votaron por la misma cosa, y quién sabe si no hubiera ocurrido eso si es que hubiera un Estado de Israel. Bueno, habían desde luego los otomanos, quienes estaban en el poder antes de la Primera Guerra Mundial. Ellos eran los que dominaban la Palestina de aquel entonces. Ellos no querían ningún Estado judío. Luego vinieron los británicos, que tampoco quisieron.
muchas dificultades con los británicos, como sabemos, y en 1947 llegó ese momento. Claro, sin la presencia judía en Israel, de centenares de miles no se hubiera creado un Estado, pero a lo mejor sin la resolución de las Naciones Unidas tampoco se hubiera creado. Entonces él dijo, ese momento histórico, tocaron en la puerta y el pueblo judío respondió porque estaba ahí presente para crear un Estado. El segundo momento, dice, es en 1948 cuando se creó el Estado de Israel. ¿Qué pasó entonces? Los ejércitos de los países vecinos inmediatamente invadieron Israel, querían eliminarlo, pero el pueblo judío reaccionó con fuerza, aunque no tenían todos los elementos suficientes, no tenían las armas suficientes. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante en Yeshiva University en Nueva York, en aquellos días, algunos de los alumnos mayores desaparecían de noche. Lo que estaban haciendo es empacando armas que venían de Checoslovaquia y que estaban enviando al naciente Estado de Israel. El pueblo judío reaccionó. Israel reaccionó en 1948, porque si las Fuerzas Armadas de los árabes hubieran vencido, no habría hoy, desde luego, un Estado de Israel. Entonces, un momento histórico en el cual el pueblo judío reaccionó como es debido. Dice también, hay otro toque muy importante que Israel dio. Ustedes saben que parte de la teología cristiana también dice de que el cristianismo, especialmente la Iglesia Católica, es el nuevo Israel. Israel ya no es querido por Dios, el antiguo Israel ha sido desechado, ya no existe. Eso es lo que estaban diciendo por muchos años. Pero ahora viene el Estado de Israel y dice, aquí estoy, no es verdad, yo soy Israel, el auténtico Israel que tiene esa relación con Dios. Puede ser, por eso es que el Vaticano tenía muchas dificultades en reconocer al nuevo Estado de Israel, porque habían problemas teológicos que tenían que solventar para reconocer al Estado de Israel. Hay otro toque que dio ese momento histórico. Ustedes saben, yo nací antes del establecimiento del Estado de Israel, y cuando no había Estado de Israel, cuando le preguntaban a uno, ¿tú qué eres?, uno no sabía realmente cómo responder, pero el Estado de Israel demostró algo diferente, y la gente joven se siente hoy muy identificada con el Estado de Israel, porque demostró valentía, demostró arrojo. No es que era cobarde porque era cobarde porque no tenía con qué defenderse. Pero si tú le das las armas y le das la razón por serlo, entonces el pueblo judío sabe cómo hacerlo, y devolvió el orgullo a mucha gente joven, a muchos judíos, de pertenecer al pueblo judío. Otro dice de los toques, de los golpes que dio ese episodio, es que el Estado de Israel dice de que la sangre judía no puede correr en vano. Ya no se puede matar a un judío con inmunidad. Miren, hay un movimiento que se llama Black Lives Matter. Importan la vida a los negros. Bueno, la vida judía fue desechada por siglos. Pero vino el Estado de Israel y dijo, no señor, hay que ponerle un paro a eso. Y en cualquier parte del mundo donde haya una amenaza al pueblo judío, ahí se va a hacer presente el Estado de Israel, porque la sangre judía no va a correr libremente como en momentos anteriores. Y desde luego, especialmente en 1967, muchos judíos en los países árabes, en Marruecos, se sintieron incómodos entonces, y había un momento histórico donde tenían la oportunidad de inmigrar a Israel, y lo hicieron. Muchos salieron de esos lugares porque reconocieron de que Israel es un destino. Tienen visa para Israel, van a adquirir ciudadanía israelí y se van a poder incorporar a la sociedad israelí. Así que hay momentos históricos que uno tiene que saber cómo aprovechar. Hay demasiado antisemitismo en diferentes partes del mundo. Bueno, felizmente que existe el Estado de Israel. Y si llega el momento oportuno, a lo mejor es ahí que debe ser nuestro destino. Pero yo creo que en la vida de cada uno de nosotros hay momentos que uno debe saber cómo aprovecharlos. De repente se presenta una situación que si no la utilizo en ese momento, quién sabe, de repente conozco a una joven y con ella podría hacer
un matrimonio muy feliz, y si no actúa, a lo mejor eso no se va a repetir. E igualmente para una joven, un varón, que a lo mejor hay ciertos momentos en la vida cuando tengo que escoger cuál va a ser el rumbo que voy a escoger. No dejes que pase el momento, porque muchas veces las oportunidades son únicas, y si no las aprovechas en el momento, a lo mejor una oportunidad diferente nunca se va a presentar.